Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos un día más, una semana más, en esto que es Mirada Sur, el programa de política internacional que hacemos desde aquí, desde CBA 24N en Córdoba, con Horacio, con Ringo, con Pablo, con Gustavo y todos, Esteban, todos los que están en el piso, en los controles, los compañeros que están en la Universidad Nacional de Río Cuarto y en el canal público de Mendoza, Canal Acequia. Vamos a repasar lo que ha pasado esta semana, lo que va a pasar en el mundo, pero sobre todo, como decimos siempre, este va a ser un programa muy latinoamericanista. Vamos a estar en Colombia, vamos a hablar de Brasil, de España y, bueno, en general de lo que está pasando en el mundo. Ya mismo le doy la bienvenida a mis compañeros en el piso. Amadeo y Pate Palero, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás, Mariano? Muy bien, Mariano, muy bien. Como Cambio siempre, climático y temas de género. Exactamente. Como siempre, con mucha alegría de hacer el programa y con la expectativa hoy de hablar un poquitito de energías renovables. Hubo anuncios del gobierno y me gustaría poder brindar un pequeño panorama comparativo de qué tan difícil es poner en marcha energías alternativas. ¿Qué tan difícil y cuántos lobbies hay que vencer? Claro. ¿Y de qué depende? Claro. La verdad que depende de menos cosas de las que uno cree, por lo menos a juzgar por los ejemplos cercanos. Y en el tema de género tenemos una visita especial, un honor, un lujo que nos damos. Exactamente, una experta que viene a hablar de una preocupación que trasciende las fronteras de Argentina. Argentina viene marcando una agenda, me parece, internacional con las multitudinarias marchas que han tenido lugar en los últimos meses, pero me parece que también la vuelta o la experiencia que traen el movimiento feminista de mujeres en España, me parece que viene a aportar a estas discusiones que nos venimos dando en Argentina. Muy bien, y también vamos a tener, además de Marian, que viene de España y que es experta en este tema de género, vamos a tener otra visita internacional, que es Héctor Nallino, que se viene en moto desde Bogotá hasta Córdoba. Un viajero. La particularidad que no es un adolescente. Tiene 80 años y va a estar acá con nosotros hablándonos de cómo encontró Latinoamérica en este paso que le llevó 28 días. Ah, mira. Así que es un buen termómetro para que nos hable de cómo ve la gente, cómo ve los países, cómo ve sobre todo a Colombia y también a Argentina. Pero bueno, ya mismo nos metemos con uno de los países más conflictivos de la región, de la patria grande, que es Venezuela. Y esta sorpresiva, porque en los últimos días pasaron muchas cosas. Sí. El domingo hubo acusaciones encontradas entre el oficialismo y la oposición de golpe de Estado. La oposición que domina la Cámara del Congreso, la Asamblea Nacional, quiso sustituir a la justicia electoral y también a la Corte Suprema. Y hubo algunos encontronazos, pero sorpresivamente el Papa Francisco intentó mediar y armó una mesa de diálogo que veremos si prospera o no. Si les parece, vemos lo que pasó en la visita de Nicolás Maduro a Roma, también sorpresivamente, porque estaba por los países árabes y bajó, hizo una escala en Roma para visitar a Francisco en el Vaticano. Surgió esta posibilidad, se le hizo la solicitud al Papa Francisco y en tiempo récord, bueno, se cuadró esta reunión privada que ha sido extraordinaria. Ha sido profunda, como siempre, muy espiritual, muy humana, de mucha orientación, ¿no? De mucha información, compartiendo criterios. Le di las gracias a nombre del pueblo de Venezuela por todo el apoyo para que por fin, definitivamente, se instale una mesa de diálogo en Venezuela entre los distintos factores de la oposición y el gobierno legítimo y bolivariano que yo presido, cosa que debe estar sucediendo en Caracas hoy, luego de múltiples contactos, reuniones y trabajo. Ayer en horas de la tarde, de la noche, una delegación de la Mesa de la Unidad se entrevistó con el enviado del Papa, con el nuncio, con el enviado del Papa, con el nuncio y con los expresidentes integrados en la Comisión de UNASUR. No hubo ninguna reunión con el sector gubernamental. Hubo reuniones por separados para explorar las posibilidades de un eventual diálogo.
Explorar. Bueno, por lo menos se abre una esperanza de diálogo en una situación que parecía que estallaba en cualquier momento y que quizás todavía pueda estallar en estos días. La situación, Mariano, es muy conflictiva. Realmente el cruce que se produjo con algunos manifestantes prooficialistas intentando ingresar al Congreso y desde el Congreso diciendo que el gobierno se resiste y que está en una estrategia de golpe, la verdad que parecía llevar las cosas en una vía sin acuerdo. Me parece que el Papa ha jugado una parte de su prestigio porque en todas las intervenciones que ha tenido en temas diplomáticos siempre se preparó largamente el terreno, se generó un espacio de negociación y cuando había alguna perspectiva de éxito se sabía que el Vaticano estaba trabajando. En este caso no. Fue intempestivo. Aquí se tiró a la pileta, no sabemos si hay agua. Incluso tengamos en cuenta que la oposición en el Congreso llamó a la insubordinación, a la rebelión popular. Es muy duro, es muy pesado, es grave. Veremos lo que pasa. A mí me parece que está muy lindo la revocatoria de mandato, pero cuando funciona plenamente una democracia participativa, cuando todavía estamos a mitad de camino entre una democracia representativa como las nuestras y todavía no lo hemos dejado atrás, la revocatoria de mandato lo que hace es generar una inestabilidad política, una incertidumbre permanente, que siempre el gobernante está con esa espada de Damocles. Entonces, lo cierto, Mariano, es que como herramienta pasa como pasa con muchas cosas. Las instituciones de la democracia pensadas desde la noción abstracta de una constitución resultan todas interesantes, atractivas y confiables. Puestas en manos de monopolios, de intereses económicos, del poder financiero y el poder de los medios, una institución creada para dar salvaguarda a la gente puede transformarse en una espada de doble, en un arma de doble filo. Bueno, los cambios, totalmente como si fuera en una cancha de fútbol, cambiamos de frente, pero absolutamente, pero es lo mismo, prácticamente, porque la democracia corre riesgo tanto en Chile como en Venezuela. En Venezuela por exceso de pasión política. En Chile por anemia, podríamos decir, por anomia, porque se está desangrando casi sin darse cuenta la democracia. Hubo elecciones el domingo, municipales, y votó menos del 33%. De 14 millones de empadronados votaron 4,5 millones, nada más. ¿Vemos el informe y lo comentamos? Dale. Si el abstencionismo fuera un partido político, habría arrasado en estas elecciones municipales. La escasa asistencia a las urnas se reflejó en los resultados. Cerca del 30% de chilenos ejercieron su derecho al voto. A mí también el año pasado me tocó estar en esta misma mesa, ser vocal de mesa, y diría yo que ha estado un poco más lento respecto al año pasado. Me da la impresión de que ha venido un poco menos de gente. Sin embargo, quienes asistieron a este proceso lo acogieron como una nueva experiencia. La mayoría de los que estamos acá somos vocales de mesa por primera vez. Entonces igual es un desafío, una nueva experiencia, algo positivo. Las redes sociales jugaron en contra de esta elección en algunas mesas. Mucha gente ha venido engañada porque en las redes sociales apareció que venía una cartola para la ley de protección animal. ¿Ya? Esta cartola es falsa, no se ha dado a conocer acá y viene a engañar a mucha gente por los votos. Pese a la participación ciudadana en comunas pequeñas como Freire, no fue un factor suficiente para revertir una abstención ya instalada en Chile. La gran perdedora, la coalición socialdemócrata de la nueva mayoría, lo que pone bajo amenaza su permanencia en el gobierno. La verdad que es preocupante. A mí me parece, yo digo, es un grito silencioso. Chile nos está diciendo algo, hay que escuchar eso porque es muy peligroso para la salud de la democracia. Sí, Mariano, me parece que uno no puede dejar de ver un hilo conductor entre la situación del plebiscito en Colombia respecto a cómo reacciona la gente frente a una propuesta de este tipo, lo que está pasando en Venezuela, vos decías exceso de pasión, exceso de, no sé si es exceso, pero es sí planos de confrontación
que la democracia no es capaz de contener, lo que está pasando en Brasil, a donde el desgaste del propio sistema y la ausencia de respuesta del sistema político, lo que termina haciendo es que la gente le parezca que todos los partidos, todas las propuestas son iguales. Claro. En el caso de Brasil, todos roban. Claro. Ese es el discurso que me parece que en un punto lo que uno percibe regionalmente es un desgaste de las instituciones democráticas, por lo menos un periodo de crisis, diría uno, en el que en algunos lugares lo que ocurre es que la gente no participa de las elecciones, en otros desconfía de las instituciones democráticas, en otros se siente estafado, como en el caso de Brasil, por un golpe, un pseudo golpe, o Paraguay. Entonces, claro, me parece que es un llamado a atención, ¿no? Y también en España hay un desgaste de las instituciones y de los partidos, y en ese contexto estábamos a punto de ir a una tercera elección en menos de un año, porque no se podía formar gobierno. Ahora hubo un giro en el PSOE, ya sacado de la mesa Pedro Sánchez, la dirigencia del Partido Socialista decidió abstenerse y permitir en una segunda votación la investidura de Rajoy nuevamente. Vemos el informe y lo comentamos. Dale. Se ha producido un debate intenso, fuerte, franco, duro y respetuoso en el seno del Comité Federal, y ha habido una votación con el resultado que ustedes ya conocen. Han votado 235 personas, 139 a favor de la propuesta, que les voy a leer las conclusiones, y 96 en contra, por tanto un 59,1% a favor, un 40,8% en contra. Y la conclusión es la que ustedes conocen, permítanme de todas maneras que se la lean, es mostrar en primera votación de investidura nuestro rechazo frontal a las políticas del PP, y para ello el Grupo Parlamentario Socialista votará no a la investidura de Mariano Rajoy en la primera votación. Y el segundo punto, con el objetivo de desarrollar los contenidos de esta resolución y desbloquear la excepcional situación institucional que sufre el país, el Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá en la segunda votación del próximo debate de investidura. Bueno, eso es la decisión que destraba la situación empantanada que tenía España. Ya el rey le encomendó a Mariano Rajoy que forme gobierno, tendrá que presentarlo al Pleno del Congreso, y va a formar gobierno el PP, el Partido Popular de derecha, junto con Ciudadanos, que es también una formación de la que se llama Nueva Política, también de derecha, con la abstención del socialismo y seguramente la negativa de Podemos y otras fuerzas. Lo cierto, Mariano, es que estaba efectivamente empantanada la situación por el debate interno en el PSOE, pero había otra alternativa. El PSOE podía, con su fuerza política, con Podemos y con fuerzas regionales, conformar un gobierno, hacer mayoría para conformar un gobierno en el que esa declaración que dice nos oponemos férreamente a las políticas del PP tuviese algún viso de realidad. Porque claro, la verdad que si te opones férreamente y después vas a permitir que forme gobierno... No te opones tanto. Claro. Claro. Sí, es un signo de pregunta, pero me parece que también en España había una situación crítica respecto al desgaste de esa situación en la que nadie tenía mayoría y en la que los partidos no han estado a la altura de las circunstancias. A la hora de decir, bueno, la ciudadanía no le quiere dar la mayoría a ninguno, quiere que ustedes se pongan de acuerdo. Bueno, evidentemente no hay posibilidad de formar gobiernos de coalición, no hay posibilidad de encontrar en el entramado puntos de acuerdo para una plataforma común. Y lo que está haciendo el PSOE es darle un cheque en blanco a Rajoy. Por 4 años más, o sea, sería... No, también podría ocurrir que el Parlamento... por lo que dure. Por lo que dure, porque el sistema parlamentarista es así, cae la confianza del Parlamento y bueno, cae el gobierno. Cae el gobierno y se pudiera llamar a nuevas elecciones, pero lo que ha evitado el PSOE en este momento es que se vaya a elecciones inmediatamente. Claro. Lo cierto también es que el PSOE hoy, yo no sé cuántos puntos puede acordar para gobernar con Podemos, por ejemplo. Hay muchas diferencias, capaz que es, yo no sé, después se lo podemos preguntar a Marián,
creo que puede llegar a tener más coincidencias con el propio PP hoy que con Podemos. Bueno, sobre lo todo en las cierto es que se cuestiones fracturó, ¿no? nacionalistas, ¿no? El partido se ha fracturado. Sí. 40% por la negativa, 60% a favor. Ese partido... no se animó ni siquiera, digamos, quedó ahí ni chicha ni limonada, ¿no? Porque ni siquiera se animó a hacer lo de los socialistas alemanes que conformaron la llamada Gran Coalición con los conservadores de Merkel, ¿no? La verdad que por cuidar lo poquito que tiene, creo que están perdiendo todo los socialistas. Hoy, si hubiera elecciones, saldrían terceros, atrás de Podemos. Habrá que ver, digamos, qué es lo que Capaz termina que resultando. evitaron eso, ¿no? Bueno, nos vamos al corte y enseguida, sí, vamos a estar con Héctor, que viene en moto desde Bogotá y nos habla de Latinoamérica. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país.